Hola, buen día a todas y todos. En los últimos días hemos visto cómo se han enfrentado, y sobre todo en las redes sociales, el presidente Gustavo Petro y el expresidente Iván Duque. Bien, pues esto es apenas normal y lo primero que tenemos que mencionar al respecto es que se presenta en la comunicación política y sobre todo una vez se ganan las elecciones un juego bastante evidente que es el de la herencia recibida. Este juego consiste en referirse al gobierno anterior frente a algunas cuestiones que pueden limitar el comportamiento o la toma de decisiones y la implementación de ciertas decisiones por parte del gobierno actual, ¿no? Entonces el gobierno actual, para justificar cierta demora o ciertos problemas de gobernabilidad y ciertas decisiones que tiene que tomar, pues se refiere a esa herencia recibida. Esto se puede ajustar más o menos a la realidad, es decir, en algunos casos, aunque se presente este juego de la comunicación política, esto tiene mayor apego a la realidad, que es en definitiva el caso actual, ¿no? Porque ocurre que cuando un gobierno va saliendo y ante la perspectiva o ante el conocimiento de que quien gana las elecciones o quien le sigue en el gobierno es contrario completamente a su forma de interpretar la política o es contrario política ideológicamente, pues lo que hace el gobierno saliente es intentar sabotearlo para de esta manera poder recuperar o recomponer sus posiciones políticas y avanzar así hacia las próximas elecciones, ¿no? Retomar o volver a los espacios de representación. Dicho lo cual, independientemente de que se apegue más o menos a la realidad, la herencia recibida es algo que está presente en la comunicación política gubernamental. Dicho esto, es importante en la política escoger muy bien el adversario político. Y creo que en este caso el presidente Gustavo Petro se equivoca al hablar de esa herencia recibida, mencionando o respondiéndole a Iván Duque en ciertos aspectos. ¿Por qué? Y quiero traer aquí un proverbio que algunos dicen que es griego, que es, otros dicen que es romano, pero bueno, en el latín se dice de la siguiente manera: Aquila non capit muscas, que viene a traducirse como águila no caza moscas, o el águila no se entretiene en cazar moscas. Este refrán, este proverbio, algunos lo atribuyen a Julio César, viene a significar lo siguiente, y es que el águila se entiende como un animal fuerte, inteligente, poderoso. Se asume con o se representa con estos valores, ¿no? Se representa la valentía, la fortaleza, la nobleza, la sabiduría. Incluso para algunos es un animal sagrado, porque vuela alto y además está entonces junto a los dioses. Pero entonces en la política viene a significar lo siguiente: ese animal al que se le atribuyen esos valores, esas características de fuerza, inteligencia, poder, sabiduría, valentía, nobleza, pues no pierde su tiempo en adversarios que no están a su mismo nivel. Y esto es importante. No, si esa persona, por eso se le atribuye en algunos casos a Julio César, no pierde el tiempo en algunos adversarios que no están a su mismo nivel, ¿no? El águila no pierde el tiempo en cazar moscas. En la política, aquellos dirigentes políticos de gran altura y perspectiva no deben perder su tiempo en algunos adversarios que no están a su mismo nivel. Y ahí creo que esta es una de las claves que debería tener presente el gobierno. Y es que no debería darle el protagonismo a Iván Duque, ya que no, a mi modo de ver no lo merece. No es una persona a la altura para una discusión entre la continuidad que hemos vivido y el cambio que se está intentando realizar en nuestro país.
Quizás el presidente Gustavo Petro sí tenga que hablar de esa herencia recibida, que se apega a la realidad, decir que el gobierno anterior sí ha intentó y saboteó en ciertos aspectos ese proceso de cambio, pero Iván Duque fue sencillamente un personaje creado por otros personajes y por una lógica perversa que existe en nuestro país. Y creo que es ahí en donde toca hacer énfasis. No es Iván Duque, no es que Iván Duque hubiese sido un gran dirigente político. Es un personaje que nace de la nada, aparece de la nada, y lo fabrican y lo crean y lo vuelven presidente. Y esto fue el uribismo. Y el uribismo, que sí en efecto tiene a un personaje relevante que es Uribe, un personaje perverso que es Uribe, pero que esa ideología en sí, esa forma de entender la política, esa forma de interpretarla, es bastante perversa y le ha hecho mucho daño a nuestro país. Creo que ahí es donde toca poner el acento. En los gobiernos anteriores, pero en ese uribismo que ha sometido y ha sometido o ha logrado colocar a nuestro país en una lógica perversa de violencia y de destrucción. Creo que es donde toca marcar la diferencia. Los gobiernos anteriores, que se han lucrado de la guerra, que han saboteado precisamente, intentan sabotear el proceso de cambio, pero que no es Duque, es el uribismo. Duque es una ficha más, pero es el uribismo como una política de la extrema derecha que tanto daño nos ha hecho. Es esto, un fuerte abrazo a todas y a todos.